Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Ya estamos en el penúltimo domingo de marzo, en un día precioso como es el Domingo de Ramos, en donde muchos de vosotros aprovecharéis la ocasión para ir con vuestros hijos a las procesiones, con esas palmeras provenientes de Elche o bien con laurel y a empezar unas fechas interesantes porque por un lado se descansa y por otro lado pues hay en regiones españolas que veremos espectáculos bonitos en procesiones y actos litúrgicos y también playa y chiringuito y buenas cosas que la verdad que hacen falta. Hoy en Café de Economía contamos con la presencia de Miguel Ángel Paniagua, de Santiago Sánchez y Miguel Cornejo. Como todos sabéis, son habituales en Café de Economía y con ellos, o sea, de manera habitual, llevamos ya haciendo la tertulia y está a punto de cumplirse, por cierto, 4 años. Miguel Ángel, supongo que hoy con todo el barullo que hay en la política española, pues no habremos hecho editorial, pero el tema que vamos a tratar hoy un poco es la inversión extranjera en España. Por otro lado, cómo están los mercados financieros y los activos financieros y si hay algún desajuste entre la marcha de los mercados y activos financieros con respecto a la marcha de la economía. Recuerdo que estamos con Miguel Ángel Paniagua, que es diputado del Partido Popular. Estamos con Santiago Sánchez, que es economista, y estamos con Miguel Cornejo, que es consultor. Pues como decía al principio, vamos a hablar un poco pues, de la situación de los mercados financieros. También hablaremos de cómo está la inversión en España, que todo indica, según los datos ofrecidos por el Departamento de Comercio del Ministerio de Economía, se dice que la inversión extranjera en España durante el año 2023 ascendió a 21.232 millones de euros en los primeros 9 meses del año. Estamos ya a punto de que finalice el primer trimestre, con lo cual los datos de 2023 se unirán a lo que vaya sucediendo en el año 2024. Y por comenzar la tertulia, Miguel Ángel, ¿cómo ves el ritmo de inversión extranjera en España? Y por otra parte, ¿esto cómo puede afectar a la buena marcha y al desarrollo de los distintos mercados financieros en España? Bueno, buenos días a todos. Feliz domingo y feliz día también a todos nuestros contertulios, a Santiago, a Miguel y a ti, Eugenio. Pues complicado porque al final la inversión o el dinero ya sabemos que es cobarde y que las situaciones de inestabilidad no le gustan, no iba a decir mucho, no le gustan nada. Necesita muchísima confianza, muchísima seguridad jurídica y lo que está ocurriendo en España en estos últimos meses, especialmente desde las últimas elecciones generales en julio del año pasado, pues aporta justo todo lo contrario a lo que se necesita, a lo que necesita esa inversión extranjera. Bueno, a la extranjera y a la nacional también. Yo creo que la situación ahora mismo no es nada buena, no es nada halagüeña. No hay nadie en el gobierno pensando en la inversión. Están pensando exclusivamente en mantenerse. Es un gobierno que está realmente tocado, que necesita para cualquier cosa que haga de los partidos independentistas, de sus socios, de todos sus socios, que son muchos y variados y variopintos, lo cual hace todavía más difícil sacar adelante cualquier resolución, hasta el punto de que unas elecciones en Cataluña han provocado que no se vayan a plantear ni siquiera los presupuestos generales del Estado para este año, cuando era un compromiso del presidente Sánchez y de la ministra y de la vicepresidenta Montero. Con lo cual, pues eso nos da un poco la idea de cuál es la situación política y, por tanto, las inseguridades que genera para la inversión. Santiago, generalmente se suelen dar 7 condiciones para que la inversión sea productiva y que genera que
que los inversores que vienen del extranjero puedan invertir en España. Entre esas condiciones está el hecho de la seguridad jurídica, la calidad de vida, el hecho de que la economía vaya bien y luego otra serie de condiciones. Partiendo de esas 7 condiciones para la captación de inversión, ¿cómo ves la situación de España teniendo en cuenta que en este primer trimestre pues los datos no son positivos desde el punto de vista de que no hay presupuestos, de que hay problemas de seguridad jurídica, que no se está centrando el gobierno en el tema de la inversión, que los fondos de inversión también de New Generation pues no se están ejecutando? ¿Cómo ves el panorama desde el punto de vista genérico para que España sea un país atractivo para invertir? Bueno, vamos a ir por partes. La primera y principal, que es actualizar los datos de inversión extranjera del ejercicio 2023, que ya están publicados por parte de la Secretaría de Estado de Comercio. La caída del ejercicio 2023 es del 18,5% con respecto al ejercicio 2022 en inversión extranjera. Si tomamos como referencia el año 2018, que es el año en el que Pedro Sánchez llegó al gobierno, la caída es de un 49,2%. Es decir, este año 2023, ya con ejercicio cerrado, lo que podemos concluir pues es que la inseguridad jurídica, la incertidumbre, la debilidad de este gobierno, la improvisación normativa, la improvisación fiscal, al final lo que hace es generar un marco que en absoluto es estable, que en absoluto es predecible y ni mucho menos es competitivo, que es lo que necesita la inversión extranjera para poder aterrizar en España. Si además nos centramos en los sectores industriales, es que la pérdida de inversión extranjera es alarmante. Y eso en un contexto, como muy bien apuntabas, Eugenio, en el que hay una debilidad estructural desde el año 2019 en la inversión privada, en la formación bruta de capital fijo, especialmente en los bienes de equipo. Es decir, necesitamos esta inversión que no ha llegado en 2023 y necesitamos esa aportación para poder elevar nuestro crecimiento, porque esta además es una de las palancas que impulsa el crecimiento a largo plazo. Es decir, la inversión, la productividad, la aportación de capital tecnológico son los elementos que hacen que podamos tener capacidad de crecer en largo plazo. Y esto que vivimos hoy, a día de hoy, que vivimos un crecimiento impulsado por el gasto público, a mí me gusta decir que vivimos en la espuma, es decir, estamos viviendo de gasto público, pero sin los fundamentos estructurales que de verdad pueden impulsar a esta economía en el largo plazo. Y eso, evidentemente, pues como muy bien habéis apuntado, se ve en la inversión privada y se ve en la inversión extranjera con este dato de cierre de 2023. Y la situación es preocupante, evidentemente. Además, había un informe muy reciente de KPMG en colaboración con COE donde señalaban como la inseguridad jurídica elemento central y uno de los grandes riesgos que los propios empresarios señalaban pues como elemento que puede dificultar su actividad en el año 2024 y en el año 2025. ¿Y qué le pedían en este informe a las administraciones públicas? Pues rigor en las cuentas públicas, simplificación administrativa, reducir la presión fiscal, eficiencia en el gasto, es decir, cosas de las que llevamos hablando mucho tiempo y que son ingredientes esenciales para que esta economía, insisto, tenga un crecimiento sano. Pero, como muy bien apuntabais, el dato de cierre de 2023 destruye el relato que nos llevan contando desde el Ministerio de Economía, desde el Ministerio de Industria, diciendo que esto va fenomenal y la recuperación de la inversión extranjera. Pues rotundamente falso. Hablando de ese relato que nos dan desde los organismos del gobierno y los ministerios en las sesiones de control o cada vez que hay un pleno, el dato que se da, Miguel Cornejo, es teniendo en cuenta que todo lo que se bajó a consecuencia de la pandemia, olvidándose de que España quizás no ha llegado todavía a ese punto de equiparación de cómo estaba la economía justo hasta el momento de la pandemia. Pero hay que decir que en 2021 y 2022 se produjo una subida muy seria respecto a 2019 y 2018 de la inversión extranjera. Es decir, sí que hubo un crecimiento, pero es que es normal, se había paralizado la inversión. Entonces, la subida que ha habido en el 2022 fue bastante importante. Respecto a esa y respecto a la situación anterior a la crisis, a la que hay que juzgar los datos de 2023. Es decir, sí que había habido recuperación, pero se la han cargado. Entonces, ¿por qué? Pues porque el nivel de inseguridad jurídica que podía haber con un gobierno como el que teníamos antes de coalición, con unos objetivos más o menos discutibles, pero por lo menos una coalición a lo que tenemos ahora, que es un bazar chino, bueno, ni siquiera chino,
en el cual se subastan los votos a cambio del favor que te estoy pidiendo esta semana. Ahora quiero una transferencia de la recaudación fiscal, ahora quiero una amnistía, ahora quiero un... Esto no es un gobierno, esto no es una coalición gobernante y la inseguridad es tremenda. Entonces, lógicamente, 2023 caída y 2024 vamos a ver, pero me parece a mí que vamos por el mismo camino. Miguel Ángel Paniagua, muchas veces se habla el gobierno como cosa triunfante que el paro ha descendido, que todo va muy bien, y el pasado miércoles por la mañana en el Senado, curioso que la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del gobierno, que fracasara y que fue su formación la que provocó las elecciones catalanas por no aprobar los presupuestos allí en Cataluña, ha dado a entender de que los fijos discontinuos en España son 56.000. Es un dato que a mí me parece muy corto tal y como se están produciendo los contratos de trabajo. ¿Qué opinas? Bueno, tenemos muchísimas dudas. Hay estimaciones. Lo que tiene que hacer es publicarlos de una santa vez y no decir ni contarnos ninguna milonga, porque hay estimaciones que van desde 400.000 hasta 700.000. Depende de quién las haga. También el otro día nos llegó una información que no sabemos si es cierta, de que aquellas personas mayores de más de 50 o 55 años que están cobrando unas ayudas, parece que están fuera también de las listas del paro, aunque no estén trabajando. Es decir, tenemos muchísimas dudas sobre la información que se publica de los datos de paro. Pero lo más preocupante ya no es el paro que tenemos estructural y que somos los campeones en paro juvenil de Europa y creo que en el paro femenino también, ¿no? El problema además es que muchos de la gente que está trabajando es que no llega a fin de mes, es decir, que tiene muchísimos problemas para poder mantenerse con esos salarios, con contratos encadenados uno detrás de otro, con salarios muy bajos o con una inflación tan alta como hemos tenido estos últimos años, con un problema de la vivienda terrible que hace que en muchos territorios sea muy complicado vivir. Y ese es el problema. Tenemos un bloque de precariedad muy grande, de mucha gente que vive en una situación precaria trabajando y además hay que tener en cuenta pues toda esa gente por encima del 10%, del 12%, 12 y pico por ciento de personas que están en el paro. Es decir, tenemos un volumen de personas en este país con problemas muy alto y este gobierno no está haciendo nada para solucionarlo. Santiago, ¿hasta qué punto el hecho de que el gobierno tenga que autorizar una inversión desde el extranjero superior a 500.000 euros, que puede ser el precio de una vivienda de lujo en zonas como Marbella, Palma de Mallorca, Santander, San Sebastián o el propio Madrid o Barcelona, y pongo lo de la compra de la vivienda de lujo como autorización que de alguna forma tiene que dar el gobierno, esas limitaciones que provoca el gobierno a la hora de entrada de capital extranjero, ¿hasta qué punto perjudican la posibilidad de que la canalización de la inversión hacia España sea importante? Santiago, no se te oye el micrófono, por favor. Ahora, las trabas administrativas como regla general siempre son desincentivadoras, evidentemente, a la hora de facilitar y de permitir que llegue la inversión extranjera. Pero sobre todo, en mi opinión, el factor clave y el factor esencial que ha marcado la diferencia, y como muy bien apuntaba Miguel Ángel y Miguel, pues es la inseguridad jurídica. Es decir, la falta de certezas de que cuando acudes a un tercer país, en este caso España, la arbitrariedad de un gobierno o los compromisos a los que se tiene que comprometer el gobierno por su debilidad condicionen el marco en el que actúa una empresa o un consumidor en particular, en el que le pueden cambiar la propia legislación de la vivienda y alterar sus previsiones, si es que quiere invertir para alquilar, etcétera. Es decir, toda la improvisación, todo el populismo, todas estas circunstancias que estamos viviendo, la debilidad de un gobierno
que depende de terceros y que está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de mantenerse un mes más en la Moncloa, disuade completamente a cualquiera que quiera invertir, bien sea en vivienda, bien sea en una empresa, bien sea incrementar las instalaciones productivas que tiene una filial en nuestro país, etcétera. Y sobre todo cuando existen alternativas muy próximas como Portugal o un poco más lejanas, pero con incentivos fiscales y con aquello de lo que nosotros no somos capaces de aportar, es decir, con esa seguridad jurídica, con ese entorno amigable a quien quiere emprender, que son mucho más atractivas y que hacia donde se están derivando las inversiones. Entonces, claro que influyen todas las trabas administrativas, pero insisto, es que el principal problema es de inseguridad jurídica, que disuade completamente la inversión. Me parece que te tocaba a ti, Miguel Ángel, creo que era, ¿no? Miguel Ángel Paniagua. No sé si era Miguel Ángel o eso es igual. Vamos a ver. El hecho de que los fondos New Generation prácticamente estén sin ejecutar, por otro lado, pretensiones de grupos que apoyan al gobierno de generar una diferenciación en la financiación autonómica de sus regiones, como es el caso de Cataluña, con el tema de ese cupo a la vasca que quiere plantear para seguir apoyando al gobierno. ¿Hasta qué punto echan atrás a los inversores? Bastante. Lo que estábamos diciendo antes, la inseguridad jurídica es fundamental. Si no sabes no ya qué impuestos deben cobrarse, incluso quién los va a definir, pues vamos mal. Quería hacer un apunte sobre lo que se mencionaba antes del paro. Entonces, las cifras pueden subir o bajar según las declara el gobierno, pero las prestaciones por desempleo no bajan. Dato. ¿Vale? Con lo cual, todo lo que se pueda decir sobre el número de gente que realmente está en paro o no está en paro, si se sigue cobrando prácticamente las mismas cifras de desempleo, esto no está bajando. Y yendo sobre lo que estabas diciendo, efectivamente, medidas en las que la fiscalidad de una región puede cambiar radicalmente, porque estamos hablando de que no quieren solamente la recaudación, estamos hablando de que la capacidad de fijar un impuesto más arriba o más abajo es importante. Ya tienen suficiente latitud fiscal los de la Comunidad Autónoma Vasca. Entonces ya pueden subir o bajar bastantes impuestos y ya lo hacen, ya juegan con ello. De hecho, las condiciones para competir como empresa vasca son bastante más favorables que para hacerlo como empresa riojana. Entonces, si ahora encima van a empezar a jugar con qué impuestos cobran, cómo lo cobran, pues evidentemente siguen cambiando las reglas del juego, sigue fragmentándose el mercado interior, sigue siendo difícil trabajar en España cuando, según a qué lado estés, de qué carretera, tienes unas normas fiscales u otras. Pues evidentemente complican las cosas. Miguel Ángel Paniagua, por contra, todo esto que venimos hablando en este momento hasta este momento de la tertulia, resulta que los mercados financieros van viento en popa con casi máximos en mercados como el bursátil, y por otra parte, pues todos los datos indican, y por la gestión de entidades que están en ese mercado financiero, se da la circunstancia de que los bancos españoles son de los que mejor gestionan en el mundo. Hace poco, por ejemplo, la Caixa ha sido declarada la mejor entidad bancaria del mundo. ¿Por qué crees que se produce esa dicotomía o esa diferenciación entre lo que es la situación real de la economía y cómo van los mercados, por ejemplo, bursátiles, teniendo en cuenta que siempre se ha dicho que el mercado bursátil es un termómetro a corto y medio plazo de cómo están las cosas o cómo pueden venir las cosas en el futuro? Bueno, en el caso español hay que tener en cuenta que no es muy significativo porque los mercados financieros españoles, por desgracia, debo decirlo, por desgracia, son muy reducidos. No tenemos unos mercados financieros ni grandes en volumen ni fuertes. Con lo cual, lo que ocurre en la economía y en los mercados aquí no es significativo. Los mercados financieros españoles normalmente van siguiendo más a los mercados financieros internacionales, europeos y americanos, y por ahí derivan. Y tampoco los grandes valores bursátiles españoles pueden ser representativos de la economía española, ¿no? Por eso digo que yo creo que no tiene nada que ver, ni creo que estén anticipando tampoco un futuro o una previsión de futuro mejor o peor. Al revés, las previsiones económicas no son nada buenas, no son nada halagüeñas para el próximo año, para este año
2024 y para el año 2025. Se habla continuamente de una reducción de la actividad, con lo cual los mercados financieros no pueden estar anticipando nada bueno, simplemente que son muy pequeños los mercados financieros españoles, algo que debemos en algún momento empezar a replantearnos, porque tener unos mercados financieros fuertes como tienen algunos grandes países ayuda muchísimo a su economía. Yo creo que son un plus importante y que seguro que aportan un porcentaje muy importante del crecimiento y del PIB de cada país, en aquellos países donde tienen unos mercados financieros suficientemente potentes que ayudan e impulsan la actividad económica. Aunque la bolsa española está regida por una empresa que se llama Bolsas y Mercados, de alguna manera la bolsa española no es en su totalidad de propiedad española. Es decir, hay otras bolsas, concretamente los propietarios de la bolsa de Frankfurt y demás, que tienen muchas influencias en la bolsa española. Vamos a ver, Santiago, ¿tú crees que sería importante, como dice Miguel Ángel, reestructurar el mercado, por ejemplo, bursátil desde el punto de vista de que desde fuera no manejen los hilos de cómo tiene que ir la compra-venta de acciones en España? Vamos a ver, vivimos en un entorno competitivo de apertura de mercados financieros, de libre circulación de mercancías y de capitales, y lo que hay que hacer es que, como decía Miguel Ángel, pues que habilitar los instrumentos adecuados, la confianza adecuada para que este país sea atractivo y que no tengamos empresas que estén cotizando en el IBEX o en el mercado continuo, me da igual, con capitalizaciones bursátiles reducidas. Vamos por partes. Evidentemente hay un desacople entre el comportamiento de los mercados financieros y ya no solo el comportamiento de los mercados financieros, sino los resultados empresariales y la evolución macro, digamos, de la economía española, lo cual está mostrando mucha resiliencia. Que el IBEX esté en máximos por encima de 10.700 también depende mucho de la ponderación que tiene el IBEX, es decir, las empresas más internacionalizadas, Inditex, las eléctricas, etcétera, suponen una gran parte de la ponderación del IBEX, y por otra parte el sector financiero, que ha experimentado un muy buen año 2023 y que va a seguir experimentando un buen año, no tan potente como el 23, pero sí va a experimentar un buen año 2024 porque los tipos siguen siendo elevados y facilita la construcción de la cuenta de resultados y ofrecerán además dividendos importantes con un payout muy importante en el año 2024. Es decir, es que no tiene por qué ser en paralelo. Las circunstancias que concurren ahora mismo pues son muy especiales. Luego están las expectativas de una reducción de los tipos de interés en el medio o largo plazo a partir de verano, que eso incentiva evidentemente el movimiento y la actividad en los mercados financieros y es un factor absolutamente determinante tanto en Estados Unidos, que tiene muchas más fortalezas que nosotros, como en los mercados bursátiles europeos, singularmente en el de España. Y además es que no solo ha sido la bolsa, es que el oro se ha comportado muy bien, es que el Bitcoin se ha comportado muy bien, es decir, que y eso es algo que en algunas que deberíamos de analizar porque deberían de moverse en sentido contrario, pero no. Es decir, que había liquidez también en el mercado como para poder impulsar pues, todos estos aspectos, pero yo creo que la justificación de por qué los mercados financieros y singularmente la bolsa española se está comportando también está ahí, es decir, empresas que están registrando resultados empresariales muy importantes, buena política de dividendos, ponderación evidentemente de las empresas más internacionalizadas y sector financiero sobre el IBEX y unas expectativas de reducciones de los tipos de interés que lo que hacen es activar la cotización de los mercados bursátiles y atraer inversión. Miguel Cornejo, de alguna manera cuando se habla de grandes empresas españolas, hablemos de Inditex, Ferrovial, Repsol u otro tipo de empresas que son potentes tanto en España como en distintos puntos del mundo, se habla de que son empresas que de alguna forma tienen obligaciones. Vimos el caso de Ferrovial que tuvo que trasladar su sede social para poder cotizar en la bolsa de Nueva York y demás. Desde ese aspecto, ¿qué podemos hacer para que esas empresas que realmente son fuertes, que son potentes y que están en el IBEX 35, vamos a decir, sigan teniendo el protagonismo vigente en la bolsa española, aunque tengan necesidades de financiación y necesidades de estar en otras bolsas como puede ser Wall Street, etcétera, etcétera? Bueno, medidas hay de todos los colores. Lo que se ha dicho antes sobre si merece la pena o no reformar el funcionamiento de la bolsa española,
siempre se ha echado de menos la capacidad precisamente de acoger en algún tipo de mercado específico a empresas que ahora mismo no tienen acceso a financiación de mercados, que acaban teniendo que recurrir a los bancos. Eso puede ayudar a profundizar un poquito los mercados. Otra cosa que puede ayudar sería que realmente se jugara con fondos de inversión como en las primeras ligas mundiales. Perdón, fondos de inversión, fondos de pensiones. Aquí los fondos de pensiones privados pues tienen un tamaño relativo y tienen unas normas de inversión, como son privados, invierten donde quieren. Si vemos las normas que siguen fondos como los americanos o casi los de cualquier otro país, tienen unas normas de mínimos de inversión en mercados, digamos, locales y en tipos de vehículo de inversión concretos, con lo cual pues ayudan a dar también volumen y profundidad. Pero francamente, sencillamente lo que hace falta son más empresas de ese tamaño. Entonces, el problema es que aquí tenemos un tejido productivo de empresas pequeñas y medianas, como mucho, con lo cual, donde realmente está el mercado a la altura de sus necesidades fuera. No hay suficiente demanda local de ese tipo de servicios se hagan fuera. Y esa demanda no se produce por desconocimiento, por falta de información, o porque quizás los mercados o la gente que acude a los mercados no, vamos a decir, que no atiende, por ejemplo, a esas empresas pequeñas o lo que puede ser un segundo mercado, porque hay que decir que en España no solo hay una bolsa, que en este caso es la de Madrid la más importante, sino que hay 4, digamos, que son la bolsa de Bilbao, la bolsa de Valencia y la bolsa de Barcelona. Entonces, desde ese aspecto, quizás no sería conveniente centralizar, vamos a decir, lo que es el IBEX 35, las grandes empresas en Madrid, por ejemplo, y dividir Bilbao, Barcelona y Valencia, por ejemplo, en pymes y empresas de otras opciones desde el punto de vista de cotización. Miguel Ángel. Bueno, tenemos que hacer lo que sea para fortalecer. Entonces, ahora mismo tenemos el mercado continuo que todas cotizan en el mismo mercado, aunque todavía sigue habiendo las bolsas estas territoriales, pero al final todas cotizan en el mismo sitio, ¿no? En el mercado continuo. Al final, ni siquiera el mercado grande, como puede ser el IBEX 35, el mercado continuo, tampoco es tan grande en España. Por supuesto, los mercados pequeños son prácticamente inexistentes. Hay otros mercados y los mercados de renta fija, pero son mercados muy pequeños. Son mercados pequeños. Necesitamos que sean fuertes, porque es que es imposible que una empresa pequeña, incluso una mediana, o incluso llegaría a decir que una grande, pueda llegar a conseguir financiación de los mercados financieros aquí en España. Tienes que ser muy grande o tener mucha tradición en los mercados para poder captar. Y esto pues porque nunca se han tomado ninguna medida para fortalecer. Nosotros tuvimos una oportunidad muy importante cuando el Brexit de incluso poder tomar medidas para intentar que muchas empresas británicas o empresas que estaban radicadas en el Reino Unido pudieran trasladarse a España porque tenían que salir de allí y no se hizo nada. No hemos hecho nada. Es que tampoco se han creado las condiciones. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, tenemos un hecho muy reciente como es la circunstancia del nombramiento de Nadia Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones, y eso nos ha provocado que departamentos u otro tipo de cosas que podían generar dinero a España y que podían dar una determinada importancia no hayan llegado por los compromisos que ha tenido el gobierno de cara a que Nadia Calviño fuera presidente del Banco Europeo de Inversiones, ¿no? Sí, pero antes de eso tampoco. Es que este gobierno no ha tenido en cuenta para nada los mercados financieros. No ha trabajado por ellos ni a favor de ellos, porque no ve la importancia, porque los mercados financieros, ya sabes, para la izquierda son los ricos y esta gente, ¿no? Entonces no van a trabajar para que esta gente se pueda desarrollar, a pesar de que es algo vital para el futuro de una economía. Y si no, pregúntale a China, la China comunista, a ver cómo tienen los mercados financieros controlados desde el Estado y de desarrollados. Y en cambio nosotros, pues no. O sea que es un poco dejadez por parte de este gobierno desde que llegó en el año 2018.
Santiago, vamos a ver. Se habla de que sectores como el energético puede ser importante, sectores como el bancario y luego empresas como Inditex que sean muy, muy importantes de cara al futuro de los mercados financieros en España, teniendo en cuenta que de aquí a junio se pueden dar unas determinadas condiciones desde el Banco Central Europeo, quizás de iniciar una bajada de tipos de interés y otras condiciones económicas que afecten al resto de Europa y también, por supuesto, a España. ¿Qué perspectivas se pueden tener en cuanto a qué sector puede ser más predominante, en cuál se puede agrupar mayor inversión? ¿O de qué manera puede ser más importante, por ejemplo, que el sector bancario funcione, sea muy positivo, que el sector energético o el sector petrolero? ¿Cómo ves las cosas de cara a futuro? Bueno, compleja pregunta. Ejercer de pitoniso siempre es difícil, pero por intentar actuar con sentido común y no entrar en debates sobre análisis técnico o análisis ni nada de eso, al final lo que hace falta es invertir ya no solo en sectores, sino en compañías que aporten, que creen valor, que sean capaces de crear valor en el largo plazo, y si además se encuentran en una situación donde no estén muy endeudadas, como se ha visto en los últimos tiempos, como por ejemplo con Grifols, que tiene una deuda que es un problema estructural más allá de determinadas cuestiones particulares que han surgido en los últimos plazos. Es decir, todas las empresas que no están excesivamente apalancadas y que son capaces de generar valor, en mi opinión, tienen un contexto por delante y además están internacionalizadas para poder pues recompensar vía dividendo y vía cotización a los inversores que acudan a invertir, ¿no? Y a depositar su confianza en esas compañías. Al final, yo creo que las compañías que tienen unas buenas estructuras de gobernanza, a mí el sector financiero es un sector que, en mi opinión, todavía cotiza con descuento y que mantiene también una buena política de dividendo, y es un sector que está saneado y fuera de discusiones y de arbitrariedades del gobierno y de posibles tasas e imposiciones absolutamente injustas, en mi opinión. Yo creo que tiene posibilidades de hacer un muy buen año también 2024. Y el sector eléctrico, pues como mencionabas, el problema es el mismo. Es que hay mercados donde realizar inversiones alternativas. Son grandes empresas que compiten en mercados globales con posiciones muy importantes y filiales en el otro lado del charco, en Estados Unidos, en Sudamérica. Es decir, son empresas globales que al final su obligación es generar valor para el accionista y invierten allí donde se dan las mejores condiciones. Y creo que también el mundo de las renovables y este cambio de paradigma que se está experimentando con la transición energética, aunque en mi opinión pues tiene debilidades evidentes, pues sigue siendo un sector atractivo y con posibilidad de futuro, con lo cual. Así, sin entrar en más profundidad, si quieres singularizamos en compañías. Rovi a mí me gusta mucho, es una compañía farmacéutica que a mí me encanta y que creo que está muy poco endeudada y que tiene grandes posibilidades para hacer cosas muy buenas. Pero vamos, que como sectores y como empresas, yo seleccionaría empresas que de verdad sean generadoras de valor añadido, que tengan buena capacidad tecnológica, capacidad de crecer en el largo plazo y no estén excesivamente apalancadas. Miguel Cornejo, esas guerras que se han empezado, por ejemplo, en el sector energético entre Iberdrola y también, por ejemplo, Repsol, por cuotas de mercado y demás, y que de alguna forma están haciendo que incluso el gobierno se pronuncie, ¿cómo lo ves? ¿Eso puede perjudicar de alguna manera a la mejora de la rentabilidad de ese sector? Y además teniendo en cuenta de que se quejan amargamente de lo maltratados que se sienten desde el gobierno por la voracidad impositiva que tienen con ellas. Nadie invierte en lo que no es rentable. Si están apostando por aumentar cuota de mercados, por algo. Es decir, evidentemente va a reducir su margen, también es evidente, pero también lo tiene. A eso desde el punto de vista de consumo es bueno, eso desde el punto de vista de la productividad del resto es bueno, desde el punto de vista de su margen a corto plazo en el mercado español, recordemos lo que estamos diciendo de que es una parte de su mercado, pues evidentemente lo va a ajustar. Pero vamos, no es una cuestión que yo creo que va a preocupar a nadie, francamente. Y Miguel Ángel Paniagua, España, una de las carencias y quejas que hay constantemente es de la falta
la falta de vivienda, pero por otro lado en la costa y tal los precios de la adquisición de viviendas están cada vez más caros. Qué casualidades que, por ejemplo, provincias como la de Guipúzcoa, concretamente la capital de San Sebastián, capitales como Santander e incluso pueblos de alguna de estas provincias, como es el caso de Laredo, por ejemplo, tienen el tipo de alquileres más altos de España. ¿Por qué el sector inmobiliario funciona también vamos a decir, en la costa, en los aledaños de la costa, y en cambio en el interior no genera más que problemas? Esto no puede ser una grave disquisición del funcionamiento de un sector, porque claro, o sea, de alguna manera el sector inmobiliario es imprescindible para que la juventud, que en este momento tiene problemas de adquirir vivienda, de poder acceder a alquileres y demás, pues incluso se plantea el marcharse fuera de España, ¿no? Bueno, hay desajustes clarísimos. Cuando me hablas de San Sebastián, de Madrid o Barcelona, y la diferencia pues con territorios de interior es tan abismal que dice mucho de los desajustes que hay en el mercado inmobiliario. Cuando unos precios están tan altos, seguramente para los propietarios, los precios de alquiler serán adecuados, pero también para los usuarios pues es un problema. Y es posible que la gente se replantee al final acabar saliendo fuera de esas ciudades en los que los precios están tan caros, y los que se queden pues podrán pagarlo, efectivamente, ¿no? Pero cuando los precios son demasiado altos es que hay una discrepancia clara entre la oferta y la demanda, con lo cual el mercado no está bien. Es un mercado excesivamente regulado, no es un mercado libre, con lo cual los precios no se construyen por las leyes del mercado, por la oferta y la demanda exclusivamente, ¿no? Hay muchas limitaciones a la promoción de viviendas, a la construcción, al desarrollo de las viviendas de los edificios, y eso hace que sea complicado pues llegar a un precio adecuado que gestiona el mercado, que sería lo más eficiente. Pero hay muchas restricciones, sobre todo de suelo, en muchos territorios, y mientras haya tantas restricciones de suelo es imposible que tengamos viviendas adecuadas para todos los demandantes y que encima estén a precios absolutamente o a precios razonables para los ingresos que tienen estos demandantes. Pero por otro lado, Miguel Cornejo, no es negativo el hecho de que un gobierno pretenda no ya controlar, sino topar el mercado inmobiliario, particularmente en el tema de los alquileres, teniendo en cuenta que se preocupa mucho del inquilino, se preocupa del ocupa. Ahora, por ejemplo, dentro de muy poco va a haber elecciones en el País Vasco, y uno de los temas estrella que se van a plantear los partidos políticos que van a acudir a estas elecciones es el hecho del lanzamiento de los ocupas en 48 horas en las 3 provincias vascas. O sea, de alguna forma, la política que está siguiendo el gobierno no está haciendo que el mercado del alquiler esté congelado, paralizado por la falta de confianza, por la no protección del propietario, y porque el modo de la redacción de los contratos de alquiler no es más que negativo para que el mercado se desarrolle con normalidad. Completamente. A ver, ya está más que demostrado con datos objetivos, porque se ha probado en muchos países y muchas ciudades que el control de los alquileres, el único que acaba resultando es una disminución de la oferta de pisos en alquiler, con lo cual puede que sean más baratos, pero no vas a encontrar ninguno. No sé si me explico. El precio tope es 1, pero hay 7. Si tienes un precio relativamente libre, podrás tener 17, y los más caros eran muy caros, pero no todos eran muy caros. Entonces, ese tipo de regulación ya está demostradísimo, una evidencia empírica que no funciona. Y el otro problema, efectivamente, el de la falta de seguridad del arrendador respecto a un arrendatario o un inquilino que deja de pagar, pues es tremendo. Eso a mí me lo ha producido, eso lo ha producido a decenas de miles de propietarios en España. Que dices, tienes un piso y no te atreves a alquilarlo porque no te va a resultar rentable la cantidad de dolores de cabeza que te puede llegar a dar. Y eso significa pisos que están convertidos en una inversión, pero aislados del mercado, ni siquiera se alquilan. Y el parque de ese tipo de pisos es amplio. Es amplio. Dices, ¿cuánto? Vete a estimar, pero es amplio. Entonces, si se quiere reducir el coste medio del alquiler,
una de las cosas evidentes es lo que se está intentando mover en el País Vasco y lo que se quiere mover desde el Partido Popular y desde todos los partidos que tengan, bueno, creo que hay una medida también hasta de Ciudadanos. Quiero decir, es algo que cualquiera que tenga presente o claro el papel del mercado, lo dice, facilita la seguridad jurídica del propietario. Si no, no va a alquilar. Si no sabe si va a cobrar, no va a alquilar, porque le puede ser mucho más caro. Y de hecho, perdona que te interrumpa, Miguel, de hecho en Bilbao ya hubo hace muchísimos años una experiencia porque el Ayuntamiento de Bilbao tenía pisos de propiedad municipal en alquiler y terminó deshaciéndose de ellos porque eran absolutamente no solo no rentables, sino que generaban pérdidas, ¿no? Ahí está. Entonces, la otra mitad de la ecuación, generar más vivienda, llámala social o de coste ajustado, que tienes que hacer, promover, que tienes que hacer para promover, liberar espacio que está ahora mismo urbanizado de otra manera y hacer los planes de desarrollo. Y eso es trabajo municipal. Ese trabajo se ha venido haciendo durante décadas en España del modo más rentable para el ayuntamiento, no del modo más rentable, o mejor dicho, más adecuado a aumentar la oferta de pisos disponibles a precio razonable, porque reducir el precio de los pisos no es un objetivo. Eso es lo divertido del asunto. No hay nadie que ponga en sus programas electorales quiero que los pisos cuesten 20% menos el año que viene. Y eso es lo único que realmente estaría demostrando que hay más oferta y por lo tanto que la gente se lo puede permitir. Eso no es objetivo de nadie. ¿De qué caros son? Vamos a subvencionarlos. Oiga, eso es lo mismo de lo que encima pagándolo con impuestos. En lugar de hacer un desarrollo urbanístico donde hace falta en una ciudad que tiene, que no son todas, como estamos diciendo. Hay otras en las que ya está a un nivel razonablemente ajustado a los ingresos de la gente, pero hay muchas ciudades en las que no. Entonces, ¿Barcelona lo tiene complicado? Pues sí, porque ya lo que se puede construir lo han construido, pero hay otras que no. Y eso es una visión política. Santiago, aunque lo vamos a tocar de refilón, ahora se están produciendo nuevos productos financieros como son el Bitcoin y se está hablando de la incorporación de la inteligencia artificial a la economía y también a los sectores de inversión y financieros. ¿De esto qué nos puedes decir? Porque se está hablando, pero no hay nada muy concreto, ¿no? Uy, no solo se está hablando, sino que está cotizando. Es decir, cuando acudes al Nasdaq y ves las compañías que están tirando del mercado norteamericano con una capitalización bursátil que ellas solas es mayor que todo la bolsa española, mayor que el PIB de España, como Apple, lo que está ocurriendo con Nvidia. Yo me acuerdo de Nvidia cuando comprábamos los primeros ordenadores y las tarjetas gráficas, y ahora es una potencia absoluta en desarrollo de inteligencia artificial, que es lo que están premiando los mercados. Es decir, no es una cuestión de futuro, es de absoluto presente, y además una cuestión en la que, en mi opinión, Europa está equivocando el camino gravemente. Es decir, ante la innovación que viene del sureste asiático, de Estados Unidos, lo contamos muchas veces, es decir, la innovación procede de todos estos países. China replica y copia, pero es que Europa solo sabe regular, no sabe crear los ecosistemas adecuados para propiciar el desarrollo de todas estas tecnologías y de empresas potentes. Si expulsamos el talento, empezando por España, donde gran parte, y salían noticias estos días, donde se ve como grandes profesionales o la gente que está más cualificada ha abandonado este país en unas cifras que son alarmantes. Es decir, no es una cuestión de futuro, sino que es de absoluto presente y ya están recogiendo el valor de muchas acciones, pues todo esto, y especialmente en la bolsa norteamericana. Miguel Ángel Paniagua, ya para finalizar, tanto mercados como el del Bitcoin o como el de las criptomonedas o como el tema de la inteligencia artificial necesitan una regulación o una normativa de trabajo y de saber cómo funcionan de una forma clara, porque mucha gente ni se entera. Bueno, sí, es que hay que ser prudente a la hora de invertir. Hay que conocer los mercados y hay que conocer los riesgos asociados a esas inversiones. Lógicamente, hay que informarse antes de invertir y eso es básico. Eso es una cosa, yo que soy asesor financiero, sé perfectamente la necesidad que hay de asesoramiento financiero en España Pero realmente, perdón, ¿hay cultura financiera en España desde ese aspecto, vamos a decir, del Bitcoin, de cómo se regula?
de cómo van las criptomonedas y de, por ejemplo, qué perspectiva va a haber de cara a futuro con la inteligencia artificial, o son núcleos reducidos porque todavía no se ha popularizado el tema? Eugenio, no tenemos cultura financiera ni de los mercados financieros tradicionales. O sea, nos falta mucha cultura financiera desde lo más básico. Es que hay gente que no, por desgracia, que no sabe lo que es cuadrar un presupuesto siquiera, ¿no? Es que hay mucha cultura financiera básica que todavía no se está transmitiendo en los centros educativos, en los centros universitarios, en las empresas, en muchos sitios donde se debería estar haciendo. Por supuesto, los productos financieros más avanzados o más novedosos, por supuestísimo que hay poca información y más en algunos productos que están no regulados, como es el caso del Bitcoin, de las criptomonedas que no están reguladas, están fuera de las regulaciones de las instituciones oficiales. Ahí todavía hay más desconocimiento, efectivamente. ¿Se lo tomará en serio alguna vez el Banco Central Europeo y la Comisión Europea el tema de la regulación del Bitcoin o de las criptomonedas? ¿O seguirá sin tener una definición clara cómo deben de funcionar en Europa? Bueno, al menos quieren impulsar el euro digital. Veremos a ver si son capaces. Parece que va en serio, pero es muy difícil regular las criptomonedas y el mundo cripto. Es un mundo un poco, podríamos decir así, libertario, que es muy difícil de regular. Lo que hay que intentar es, yo creo, asumir algunos de los métodos de trabajo que ellos tienen, ese mundo tiene, que son muy útiles para procesos económicos y financieros generales, y evitar, sobre todo, evitar que nadie entre por desconocimiento a ninguno de estos mercados y a ninguno de estos productos. Pues amigos y amigas de Café de Economía, esto ha sido nuestra tertulia de hoy, analizando un poco por la situación de activos financieros, de cómo está la inversión en España, qué posibilidades hay y luego desde otro punto de vista ver también qué nos puede deparar el futuro. Así que como el tema ya por hoy lo hemos concluido, lo único que nos queda es desearos unas felices vacaciones de Semana Santa, que nosotros también descansaremos un poquito, porque con todo este tejemaneje que se está produciendo en la política española, que es de locura, también en la economía, porque cada vez los datos que vemos pues sorprenden más, pues vamos a descansar en Semana Santa, vamos a aprovechar para refrescar la cabeza y tomar con fuerza lo que viene, porque no viene nada más y nada menos que elecciones en el País Vasco, elecciones catalanas y elecciones europeas, que no solo puede condicionar el futuro de la economía, sino el futuro de la política en España, y quién sabe si puede dar lugar a que de manera inmediata, después del verano, pues tengamos que acudir por sexta ocasión en el año 2024 a las urnas para decidir un posible gobierno. Veremos a ver qué es lo que sucede. Así que, amigos y amigas de Café de Economía, hasta la semana de Pascua, que es donde retornaremos aquí en Es Diario con vosotros, Café de Economía. Feliz Semana Santa.